Mira, hasta acá terminamos lo que es el movimiento de inspección, o sea, todo el análisis. Ahora lo que sigue es la parte que es un poquito más complicada, que es el análisis que se tiene que hacer para completar el trabajo, o sea, lo que nos pedía. La primera, la primera influencia que hay que tener en cuenta es la de la atmósfera. En este caso, si tienes dos elementos que están sufriendo, pues en este caso el arrastre atmosférico, si queremos comparar ambos, en este caso el relativo, ¿sí? Del activo, porque recuerda que acá el que estamos analizando es reactivo, respecto al pasivo tenemos que restarlo. Entonces, si tú restas, si tú haces la diferencia, tendrías esto. Recuerda que eso es velocidad relativa. Entonces, para naves que están cerca, en comparación a su radio, sí podemos asumir que las velocidades son prácticamente similares, ¿ok? En velocidad relativa, en velocidad, digamos, absoluta que se está moviendo. Entonces, si hacemos esa diferencia, tú tendrías que, básicamente, la velocidad se mantiene, o sea, la velocidad relativa, pero sí o sí tendríamos una diferencia de coeficientes balísticos. Entonces, aquí está el punto. Entonces, si nosotros queremos que esta influencia sea prácticamente cero, nos centraríamos que los dos coeficientes balísticos sean muy cercanos o sean igual. Ahora, en la práctica, ¿esto es sencillo? Bueno, no necesariamente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos la ISS y tienes un CubeSat, o sea, difícil que van a coincidir los coeficientes balísticos. Pero bien, entonces, acá tenemos justamente la interferencia de la atmósfera, el cual es una diferencia. ¿Por qué? Porque estás comparando uno respecto a otro. Ese es el primero, ¿ok? Entonces, aquí están sus parámetros. ¿Qué más? La densidad atmosférica, vamos a utilizar el modelo que ya utilizamos. Y aquí está lo interesante, la velocidad relativa efectiva. Anteriormente te decía, entre aproximar que la velocidad relativa, no relativa porque sea uno respecto a otro, sino relativa a la atmósfera, entre suponer que las moléculas están quietas o suponer que las moléculas están moviéndose, es mejor asumir que se están moviendo. Ahora, no es lo más correcto que se esté moviendo justo a la velocidad de la Tierra. Sí, no es lo más correcto, pero eso lo asumimos en el proyecto, en el trabajo anterior. En cambio, ahora vamos a hacer algo que es más correcto, que mejor resultados, que es justamente esto que menciona en esta parte. O sea que, de alguna manera, nosotros podemos aproximar, y eso se demuestra, ¿sí? Y ya no lo vamos a demostrar, vamos a mencionarlo nada más, que de alguna manera esto se aproxima justamente al coseno de la inclinación. Bien, entonces al final, o sea, si estamos analizando en este caso la ISS, porque obviamente depende del tipo de órbita que esté haciendo, para la ISS, que su inclinación es aproximadamente esto, nosotros tendríamos que la velocidad relativa, podemos hacer lo que sea, la velocidad orbital menos un 62%, digamos, del omega R, ¿ok? De la Tierra. Esta es una mejor aproximación. Listo. Entonces, hasta ahí es la parte, digamos, sencilla todavía de entender. Ahora vamos a la formulación del proyecto. Y esto sí es para hacerlo más ordenado y para reutilizar las funciones dentro del programa que hacía, lo mejor era separarlo en tres etapas. ¿Cómo así? La primera etapa es cuando se acerca, la segunda etapa es cuando inspecciona y la tercera etapa es cuando vuelve al punto de inspección. ¿Ok? Vamos a detallar. Primera etapa, aproximación al punto de inspección. Entonces el problema te decía, yo te doy el punto inicial cualquiera, porque yo le decía al profesor, ¿qué tal si hacemos que el punto de partida sea, o sea, si es la ISS, que quieres que la inspeccione, o sea, que el CubeSat salga de la ISS, salga y luego la inspeccione, ¿no sería más bonito? Y me dice, sí, pero al final es lo mismo, porque el X0 y Y0 yo puedo darte que sea justamente el 0,0, o sea, la ISS. Y luego, claro, tienes razón, es mejor ponerle una forma general. Ok, entonces tienes un punto cualquiera, esa no es cualquier parte. Y de ahí tienes que llegar a un siguiente punto, que es de donde va a empezar la inspección. En el problema te decía, pues va a empezar en el semieje mayor de la elipse de inspección de la siguiente etapa que vas a hacer. Pero también lo podemos mandar a cualquier punto, como ya vimos, como ya comenté en el video anterior. Este puede ser cualquiera, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Y entonces, ¿qué es lo que necesariamente tiene que hacer? Entonces, tenemos dentro de la etapa 1, tenemos tres fases. Bueno, yo he definido tres fases. Entonces, la fase 1 es el impulso instantáneo, porque no es que vamos a empezar a quemar combustible y hacer movimientos raros, no, no. Vamos a ayudarnos justamente de la matemática, o sea, de la física que ya te describe el movimiento, y simplemente vamos a hacer justo un impulso inicial exacto, preciso, de forma que te lleve en un vuelo libre hasta el punto final de donde va a empezar la inspección. Si en este caso el punto final te decía era A,0, o sea, semieje mayor de la elipse. Y en la fase 3, o sea, una vez que llega a este punto, tenemos que hacerle un segundo impulso. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarlo listo con este segundo impulso de forma que su velocidad cambie vectorialmente justo para que empiece la inspección. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la matemática me dice que
tiene que haber justo ciertas condiciones de velocidad inicial en X y en Y para que haga la inspección de forma que sea una elipse cerrada. O sea, sí o sí. Por eso es que hay que meterle un segundo impulso. ¿Ok? El objetivo, lo que te pedía era minimizar justamente esos dos impulsos. Porque puedes meterle acá un impulso salvaje y llegas rápido, ¿no? Pero de repente llegas con tanta energía que acá también necesitas un mayor impulso para frenarlo. Entonces hay que buscar el mínimo, minimizar esto. Bien, segunda etapa, inspección orbital. Entonces justo tú has empezado en el punto donde tienes que empezar y justo has empezado con la velocidad que tienes que empezar. Entonces lo único que tienes que hacer es pues vuelo libre, porque ya la física te ayuda que necesariamente va a ser una elipse cerrada. Pero al haber arrastre atmosférica, necesariamente esa elipse idealmente que era cerrada va a empezar a moverse a un lado, ¿cierto? Entonces se va a mover hasta que la distancia, x cuadrado y cuadrado, ¿sí? La distancia, raíz, sea un máximo de la... Bueno, eso es lo que te decía el problema, ¿no? O sea, de semieje mayor un 20% te decía, algo así. O sea, aquí es la 20%. Entonces, ahora mi segundo tiempo lo va a definir la dinámica orbital. ¿Está bien? Porque va a pasar el tiempo, o sea, ahorita, se mueve un poquito, y cuando llega a esta frontera, pa, yo lo paro. Y ahí tengo mi segundo tiempo. Ahora, la etapa 3 va a ser, ok, listo, yo lo detuve. O sea, después de la inspección pasó una frontera, el 20% del semieje, o sea, ya no quiero que se aleje más. ¡Pum! Ahí termina la etapa 2. La etapa 3 empieza con que ahí yo le meto un impulso, en este caso el impulso 3 ya sería, ¿no? Le meto el tercer impulso, ¿para qué? Para que justo vaya a este punto, nuevamente al punto de inspección. O sea, similar a la etapa 1 que ya vimos. Y una vez que llega, va a hacer lo mismo, va a meterle un cuarto impulso. ¿Para qué? Para que justo quede con la velocidad justa para que empiece nuevamente la inspección y se repite. Y nuevamente hay que minimizar estos dos impulsos. Creo que se entiende lo que se está pidiendo. ¿Ok? Esta parte es sencilla, ojo. Pero acá la cosa es cómo hacemos todo eso. Y hemos explicado de qué se trata, pero ¿cómo solucionamos? Y bien, el secreto está acá. Bueno, así yo lo hice. Este es mi aporte a la ciencia. No sé si alguien más lo ha hecho, pero mira, ese libro que te decía que te hablaba justamente de la información, le metía tantas matrices que dije, ok, esto de acá, que es la solución que ya vimos, de alguna manera te dice que la posición final de x y y depende pues de todo eso, ¿no? Del tiempo que ha pasado, de las posiciones iniciales, de la omega, etcétera. Eso es lo que te dice. Pero de alguna manera yo también puedo entender que el punto final, si ha pasado un t mayúscula, un periodo o un tiempo, de alguna manera yo podría separar, o sea, despejar de forma que yo calcule los u's. O sea, acá lo que hago es separo, mando todo lo que ya se conoce a un lado, porque el x final, el y final, lo voy a conocer, porque es el punto donde quiero llegar. Por lo tanto, los u que no conozco, los separo. Entonces, tengo esta manera, y te queda de esta manera, ¿sí? Una ecuación de matrices. O sea, simplemente hemos separado y reordenado de forma que lo podemos ordenar así. Aquí está la separación, y acá tienes justamente el x en el tiempo t, o sea, el x final, el y final, que es el punto final. ¿Ok? Y acá tienes los alfas y tienes los betas. O sea, simplemente lo recas para no hacer tanta bola. Y si acomodas bonito, te queda de esta manera. Uy, hermoso. ¿Por qué? Porque ya se simplifica todo y sobre todo que las computadoras, lo que es matrices, lo operan más rápido. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Significa que si yo conozco el punto final, yo puedo empezar a jugar con los tiempos y hacer este cálculo con inversa a la matriz, lo que sea, y calculo las velocidades iniciales. O de repente al revés, asumir estos valores iniciales y calcular el t. ¿Qué me conviene? Pues depende. En este caso, como está pidiendo minimizar el tiempo, y conviene más, ¿no? Empezar a jugar con este tiempo t y calcular, ¿no? Asumo un valor de tiempo y calculo las velocidades iniciales. Con esas velocidades iniciales, lo que hacemos es calculamos el impulso inicial. ¿Por qué? Porque inicialmente yo tengo la condición. Inicialmente está en este punto x0 y y0 y con esta velocidad de x0, velocidad y0. Por lo tanto, yo tengo los primeros impulsos. Listo. Ahora, si yo quiero hacer la inspección, también conozco las velocidades finales a las que debo llegar. Por lo tanto, también podemos optimizar los siguientes impulsos cuando el tiempo esté 1, o sea, cuando ya llega al punto final. ¿Ok? Entonces, listo. Para un primer tiempo, hacemos todo ese cálculo. Y nuevamente, como va a ser recurrente, calculamos un tiempo 2, un tiempo 3, o sea, incrementamos, ¿no? Y vamos a tener todo un movimiento, todo un vector que te contiene justamente los impulsos. Y de esa forma vamos a poder minimizar. Ahora, acá hay un pequeño detalle.
que no lo mencioné antes y el profesor tampoco no lo mencionó, que es, ¿qué pasa acá? Acá esta forma parametrizada te dice que seno de omega t, este es el periodo, ¿cierto? O sea, de acá podemos sacar el periodo. Lo que quiere decir que tu elipse, de alguna manera, va a llegar a un valor máximo de periodo, que se puede calcular, ¿no? Acá no me acuerdo cuánto salió, pero yo analicé en un periodo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú no puedes asumir a la loca que esto te va a demorar, ponte, 10.000 segundos, 20.000 segundos. No, porque ya conocemos el periodo. La elipse ya me dice. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en un siguiente periodo? La forma se va a repetir, ¿ok? Esto es un poquito más complicado de ver, pero lo que voy es que tranquilamente ya podemos definir un periodo de búsqueda. Lo buscamos en un periodo y se acabó. ¿Cuándo conviene buscarlo en más periodos? Cuando la dirección del viento está a favor o en contra. Eso es lo que te va a cambiar. Pero para no complicarnos la vida, probamos esto. Entonces nos quedamos acá, te decía. De esta manera es que asumiendo tiempo yo puedo calcular los impulsos y hacer el recálculo de todo. Genial. En la etapa 2 creo que no hay mayor problema, porque en la etapa 2 lo único que hay que medir en todo instante, calcular en todo instante es esto. En el momento en que nos pasamos esta frontera, paro en mi simulación y el tiempo que haya demorado. Y en la etapa 3 es parecido a la etapa 1. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos terminado con una velocidad final, al final de la etapa 2. Y esto viene a ser la velocidad inicial de mi etapa 3. Y hacemos lo mismo que ya hemos hecho. Lo mismo con las matrices, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Minimizar los impulsos, ¿no? Esta parte y esta parte. Y lo demás es programar y la computación. Y aquí está lo que te decía.